¿Cuántas veces te has sorprendido preguntándote sobre el propósito de tu vida? Tal vez te hayas cuestionado si todos esos logros que buscaste realmente te traen esa sensación de plenitud, o si aún falta algo. Muchos de nosotros pasamos la vida persiguiendo sueños, tratando de cumplir expectativas, y aún después de alcanzar lo que esperábamos, queda este vacío sutil, como si hubiese algo dentro de nosotros que todavía no hemos comprendido del todo. Esta sensación de falta, la idea de que hay partes de nosotros mismos que siguen sin descubrirse, es más común de lo que parece. Sentimos que, quizá, hay un propósito más profundo, una misión que va más allá de los logros externos. Lo interesante es que, generalmente, creemos que este propósito está en algún lugar allá afuera, en grandes victorias o en el reconocimiento que recibimos de los demás. Pero, según Carl Jung, no funciona exactamente así. Y si, al contrario de lo que creemos, ese verdadero propósito está escondido en partes de nosotros que evitamos, que reprimimos y que, muchas veces, ni siquiera reconocemos, esta idea desafía una creencia común y nos invita a una reflexión más profunda, casi como una invitación a explorar los rincones de nuestra propia psique. Aquí es donde entra el concepto de la sombra, una parte de nuestra psique que Jung describió como la suma de todos los aspectos de nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos. Incluye nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos y rasgos que negamos y que, sin que lo notemos, influyen profundamente en nuestra búsqueda de realización. En este video, vamos a explorar cómo la sombra, en lugar de ser algo que debemos evitar, puede convertirse en una clave para encontrar un propósito más genuino y auténtico. Cuando aceptamos estos aspectos olvidados, comenzamos a construir una vida que realmente resuena con lo que somos en lo más profundo, llevándonos a una autoconciencia que se transforma en sentido y propósito. Al pensar en el propósito de la vida, nuestra mente suele dirigirse a esas grandes aspiraciones y logros que valoramos tanto. Pero, a menudo, la clave para entender el verdadero propósito está en lo que no vemos de inmediato, los aspectos reprimidos de nuestra psique, lo que Jung llamó la sombra. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra sombra contiene una parte de nosotros que, aunque oculta, late con intensidad. Contiene rasgos que, sin que nos demos cuenta, moldean nuestras decisiones y afectan de manera sutil, pero poderosa, lo que perseguimos. La sombra es como una mochila que llevamos sobre los hombros. Nos sigue a todas partes, influenciando nuestras decisiones y caminos, incluso cuando intentamos ignorarla. Dentro, encontramos nuestros miedos, traumas y deseos que evitamos admitir. Estas son partes de nosotros que, al no ser aceptadas socialmente o ser dolorosas de enfrentar, terminan siendo empujadas al inconsciente. Sin embargo, es en esta parte oculta donde a menudo yace un vasto potencial de autocomprensión, si somos lo suficientemente valientes para mirar hacia adentro, para entender e integrar estos aspectos. Empezamos a darnos cuenta de que la sombra no es algo a temer, sino una fuente de sabiduría sobre quiénes somos realmente. Explorar estos lados reprimidos de nosotros mismos nos da una visión más clara y auténtica de nuestro propósito. En lugar de seguir un camino que parece correcto a los ojos de los demás, conectamos la misión de nuestra vida con algo que tiene sentido para nosotros, desde adentro hacia afuera. Así, lo que antes parecía oscuro se convierte en una guía, señalándonos direcciones que tal vez nunca habríamos considerado, pero que reflejan nuestra verdad más profunda. Enfrentar esta parte de nosotros es el primer paso para transformar lo desconocido en algo que nos fortalece y nos guía. La búsqueda del propósito verdadero a menudo nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos siguiendo nuestro propio camino o simplemente persiguiendo ideales impuestos por otros. En un mundo donde el éxito se mide frecuentemente por logros externos, nos sentimos tentados a moldear nuestros sueños y metas de acuerdo con los estándares de los demás. Sin embargo, Jung nos invita a ir más allá del ego, más allá de las apariencias y las expectativas sociales. Según él, el propósito verdadero no se encuentra en las metas que fijamos para impresionar o satisfacer el orgullo, sino en esos aspectos más profundos y a veces oscuros de nuestra esencia. Esta perspectiva nos brinda una sensación de alivio.
Nuestro propósito no necesita estar ligado a un éxito visible para los demás. Al contrario, la sombra revela capas de quienes realmente somos, y al explorar estas partes ocultas, encontramos un sentido de propósito más auténtico en la vida. Esta dimensión profunda, que va más allá del ego, muestra que nuestro propósito es en realidad un viaje interior. No se trata solo de acumular logros, sino de conectar con lo que resuena con nuestra esencia, lo que nos hace sentir completos y genuinos. Al mirar hacia nuestra sombra, descubrimos que contiene un propósito que trasciende la necesidad de validación. Al integrar estos aspectos, nos liberamos de la prisión de las expectativas y abrimos el camino para vivir de acuerdo con quienes realmente somos. Este viaje hacia adentro es desafiante, pero es donde encontramos un sentido que no se desvanece con el tiempo, que no depende de aplausos ni reconocimiento. Al final, el propósito que nos conecta con nuestra verdad no está en la superficie. Se revela cuando nos atrevemos a ir más allá del ego y escuchar lo que la sombra tiene para enseñarnos. La mayoría de nosotros evita los aspectos de nuestra personalidad que consideramos oscuros, defectuosos o contradictorios. Estos fragmentos reprimidos parecen chocar con la imagen que queremos proyectar, y así terminamos ocultándolos incluso de nosotros mismos. Sin embargo, al hacerlo, nos perdemos de una parte esencial de nuestro potencial. Jung nos muestra que el camino hacia un propósito de vida completo y verdadero inevitablemente implica aceptar e integrar la sombra. Este proceso de aceptación no solo nos transforma, sino que también fortalece nuestra misión de vida, permitiéndole estar guiada por una visión más completa de quienes realmente somos. Integrar la sombra es como armar un rompecabezas en el que cada pieza representa una parte de nosotros, algunas hermosas, otras complejas y desafiantes. Si intentamos completar la imagen final dejando fuera las piezas que nos resultan incómodas, la imagen nunca estará completa. Es en la unión de todas las partes, incluidas las que preferimos esconder, donde alcanzamos una sensación de plenitud. En este proceso, nuestras inseguridades, defectos y deseos reprimidos dejan de ser obstáculos y se convierten en partes fundamentales de nuestro propósito. Añaden profundidad y autenticidad a nuestro camino, permitiéndonos vivir plenamente. Aceptar la sombra es, por lo tanto, un acto de valentía y amor propio. Al integrar estos aspectos, comenzamos a vernos con más claridad, lo que nos permite trazar un camino de vida que realmente nos representa, nuestros talentos y debilidades, nuestras virtudes e imperfecciones. Todo comienza a contribuir a un propósito que no es solo un ideal, sino una expresión verdadera de quienes somos. Cuando abrazamos todas las partes de nosotros mismos, nuestro propósito gana fuerza y resonancia, lo cual nos permite encontrar sentido en todos los aspectos de la vida. Para Jung, el propósito de la vida no es algo que simplemente descubrimos en un momento de inspiración o de profunda reflexión. Se construye a través de la práctica, mediante el coraje de vivir y experimentar. En otras palabras, no basta con entender teóricamente lo que nos impulsa o lo que nos hace sentir vivos. Necesitamos poner eso en acción. Una vida significativa no se compone solo de pensamientos y sueños, sino de decisiones concretas, de acciones que transforman nuestro propósito en realidad. Es en el ámbito de la acción donde encontramos respuestas sobre quiénes somos y qué estamos aquí para hacer. Imagina descubrir tu propósito como encender una luz en una habitación oscura. Podemos vislumbrar lo que hay, pero es al mover los muebles, limpiar el espacio y habitar lo que realmente entendemos la esencia de ese lugar. De la misma manera, al lanzarnos a vivir experiencias, comenzamos a despejar el camino y a ver lo que nos brinda una satisfacción genuina. A medida que actuamos, nos vemos desafiados a ajustar nuestro enfoque, aprender de los errores, redefinir metas y, al hacerlo, profundizar nuestra comprensión de lo que realmente nos importa. Esta práctica de vivir con propósito nos exige comprometernos con una vida auténtica, una vida que va más allá de lo superficial. Nos pide enfrentar nuestros miedos, confrontar lo que se encuentra en la sombra y dar pasos que, a veces, desafían nuestras propias inseguridades. Es en el coraje de poner en práctica nuestras intenciones donde el propósito de vida deja de ser una idea distante y se convierte en una guía concreta.
una dirección que nos orienta día a día. Así, el propósito se revela en el propio viaje, en el valor de ser fieles a nosotros mismos y en la capacidad de encontrar sentido en cada acción. El camino para descubrir y vivir nuestro propósito está inevitablemente lleno de altos y bajos. Es fácil valorar los momentos de éxito y satisfacción, pero las dificultades y los fracasos también juegan un papel fundamental en este viaje. Cada obstáculo, cada error, nos ofrece una oportunidad única de crecimiento. Estos momentos desafiantes nos ayudan a refinar nuestra comprensión de lo que realmente importa, haciendo que nuestro propósito sea más sólido y esté más arraigado en la realidad de quienes somos. Al final, es a través de los contrastes, el contraste entre éxitos y desafíos, que el significado de nuestra vida adquiere profundidad. Piensa en el propósito como un árbol que debe enfrentar las estaciones para crecer y florecer. Soporta vientos y tormentas, noches frías y días cálidos, y cada uno de estos elementos contribuye a la fortaleza de sus raíces y al alcance de sus ramas. De manera similar, las adversidades que encontramos en el camino fortalecen nuestra determinación y revelan una resiliencia que quizá no sabíamos que poseíamos. Enfrentar estas dificultades nos muestra que nuestro propósito no es solo un ideal hermoso y fácil de seguir, sino algo que requiere coraje, persistencia y flexibilidad. Aceptar las dificultades no significa conformarse o renunciar a lo que queremos alcanzar. Al contrario, es una invitación a ver cada desafío como una parte integral del proceso. Es entender que sin momentos de lucha, nuestro propósito quedaría superficial, carente de la profundidad que las experiencias reales aportan. Abrazar estos desafíos nos permite desarrollar una perspectiva más amplia y madura sobre lo que significa vivir con propósito. Y esta visión es la que nos da la fuerza para seguir adelante. Incluso cuando el camino parece difícil, encontrar y vivir un propósito verdadero requiere coraje, no solo para perseguir sueños, sino también para enfrentar las partes más profundas y ocultas de nosotros mismos. Nuestro propósito no se moldea únicamente con nuestras virtudes y habilidades, también se forja con los desafíos que superamos y las limitaciones que aprendemos a aceptar. Estas experiencias, tanto buenas como malas, construyen la base de quienes somos y revelan un propósito que se alinea tanto con nuestras aspiraciones como con las lecciones que la vida nos ofrece. Enfrentar nuestro propio propósito es como descender a las capas más profundas de nuestra mente y corazón. En este viaje, encontramos tanto fortalezas como debilidades, talentos y miedos que solemos evitar. Muchos de estos aspectos permanecen en la sombra, ocultos de nuestra vista consciente, pero continúan influyendo en nuestras decisiones. Tener el coraje de mirarlos directamente e integrarlos nos acerca a una misión de vida auténtica. Debemos aceptar que el verdadero propósito no trata de perfección ni de superar todos los defectos, sino de la capacidad de vivir con integridad, abrazando todo aquello que nos hace humanos. A medida que desarrollamos este coraje, llegamos a comprender que nuestro propósito no es algo que se nos da de una manera sencilla. Se construye, se pule a través de las experiencias y se moldea por la manera en que enfrentamos las adversidades. Al abrazar las partes ocultas y enfrentar los desafíos, empezamos a ver nuestro propósito con mayor claridad y autenticidad, sabiendo que se compone no solo de lo que soñamos, sino también de lo que aprendemos a superar. Es en esta fortaleza donde encontramos el impulso para vivir con significado, con el valor de enfrentar tanto las dificultades como nuestra propia verdad. Para quienes buscan un propósito que resuene con su esencia, prácticas introspectivas como la meditación y la escritura se vuelven herramientas indispensables. Estas prácticas nos ayudan a mirar hacia adentro, a conectar con esos deseos y valores que a menudo quedan sepultados bajo la rutina y las expectativas externas. Sin embargo, esto no es solo un ejercicio superficial de autoconocimiento, es un viaje para confrontar e integrar la sombra, especialmente cuando encontramos obstáculos internos. Estos desafíos internos son como barreras invisibles que limitan el camino hacia una vida significativa. La escritura, por ejemplo, nos permite expresar y explorar pensamientos y sentimientos que de otro modo permanecerían inconscientes al poner en papel nuestras dudas, miedos y anhelos más profundos.
vamos desvelando la sombra y entendiendo cómo influye en nuestra búsqueda de propósito. La meditación, por otro lado, nos enseña a observar nuestros pensamientos, sin juzgar, permitiéndonos ver con claridad lo que yace bajo capas de condicionamientos y autosabotaje. Es como limpiar el espejo de la mente para ver con mayor precisión quiénes somos realmente y qué deseamos de verdad. Estas prácticas no ofrecen respuestas inmediatas, pero nos acercan a nuestra verdad. Nos ayudan a ver que el propósito de vida no es una línea recta. Es un camino que incluye altos y bajos, dudas y descubrimientos. A través de la introspección, desarrollamos la habilidad de lidiar con los obstáculos internos que surgen y que a menudo nos desvían de lo que realmente queremos. De esta manera, el propósito de la vida deja de ser una idea abstracta para convertirse en una experiencia vivida, guiada por lo que genuinamente nos importa. Con cada práctica, cada mirada hacia adentro, damos un paso más cerca de una existencia más alineada con nuestra esencia. Una vida con propósito no puede existir sin autenticidad. En el camino, encontramos presiones para moldearnos según las expectativas de los demás, ya sea de la familia, de la sociedad o incluso de ese ideal que hemos creado sobre quién deberíamos ser. Pero la verdadera fuerza del propósito proviene de una vida vivida en consonancia con nuestra verdad más profunda. Y eso solo es posible cuando aceptamos e integramos nuestra sombra. Estas partes reprimidas, que a menudo queremos ignorar, contienen aspectos esenciales de nuestra identidad. Al reconocerlas y sacarlas a la luz, nos acercamos a una vida más auténtica y significativa. Ser auténtico no significa vivir sin defectos o miedos. Significa aceptar cada parte de nosotros mismos y permitir que coexistan sin conflicto. Es un proceso continuo de reconciliar lo que mostramos al mundo con lo que guardamos en nuestro interior más profundo. Esta alineación trae una sensación de libertad y plenitud que solo puede surgir cuando dejamos caer las máscaras y abrazamos quienes somos realmente. Al permitirnos ser auténticos, creamos espacio para un propósito que no se basa en apariencias, sino en lo que realmente resuena con nuestro corazón y mente. Esta autenticidad es la base que sostiene una vida con propósito. Cuando dejamos de escondernos y permitimos que nuestra sombra forme parte del camino, la misión de nuestra vida adquiere una claridad e intensidad que antes estaban fuera de nuestro alcance. Ser fieles a nosotros mismos nos da la fuerza para seguir nuestro propio camino, incluso si va en contra de las expectativas o convenciones, y en esta libertad encontramos el verdadero sentido del propósito. Una vida que refleja, en todos sus aspectos, quiénes somos realmente. Dentro de cada uno de nosotros hay fortalezas y talentos que, al ser reprimidos o ignorados, permanecen ocultos en las sombras. Estos aspectos a menudo son subestimados, ya sea porque no encajan en lo que consideramos socialmente aceptable o porque tenemos miedo de enfrentarnos a lo desconocido. Sin embargo, es precisamente en estas fortalezas ocultas donde a menudo se encuentran las claves para una vida con propósito. Representan potenciales que, al sacarlos a la superficie, pueden transformar nuestro camino y dar un nuevo significado a nuestras acciones. Estos talentos y pasiones reprimidos no desaparecen, permanecen latentes, influyendo en nuestros deseos y llamándonos a explorar lo que podría ser. Tal vez tengas un don para el arte, una curiosidad por la ciencia o una habilidad para conectar con las personas. Pero, por una razón u otra, quedó relegado. Al ignorarlos, terminamos viviendo una vida que no está completa. Una existencia que quizás cumpla con las expectativas, pero deja una sensación de incompletitud. El valor de sacar estos talentos a la luz e incorporarlos en nuestra vida diaria nos ayuda a dar pasos concretos hacia un propósito que refleje nuestra esencia. Cuando revelamos estas fortalezas internas y las expresamos a través de acciones significativas, el propósito deja de ser abstracto y se convierte en una realidad tangible. Cada acto que llevamos a cabo basado en estos talentos nos aporta una sensación de plenitud que va más allá del mero éxito. Es una manifestación de nuestro potencial más verdadero. Así, el propósito se revela no solo en lo que hacemos, sino en cómo permitimos que nuestras fortalezas ocultas guíen y aporten sentido a nuestras elecciones. Al reconectar con estos aspectos reprimidos, hacemos espacio para una vida
que no solo se vive, sino que se experimenta plenamente. Para Jung, el propósito de la vida no es un punto fijo ni una meta que alcanzamos para luego descansar. Satisfechos, al contrario, él ve el propósito como un viaje interminable de autodescubrimiento y acción. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío añade una nueva capa a nuestra comprensión de quiénes somos y de qué estamos aquí para lograr. Por lo tanto, el propósito no es algo estático. Evoluciona con nosotros a medida que exploramos e integramos nuevas partes de nuestra psique y expandimos nuestros horizontes. La idea del propósito como un viaje continuo nos libera de la presión de encontrar una única respuesta definitiva. En su lugar, nos brinda la oportunidad de mantenernos en una búsqueda constante, en un proceso de descubrir y redescubrir lo que realmente importa. Con cada paso que damos, integramos nuevos aspectos de nuestra sombra, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, alineándonos cada vez más con nuestros valores más profundos. Este movimiento nos acerca a un propósito que es auténtico y está enraizado en nuestra propia esencia, no en ideas impuestas por el mundo exterior. A lo largo de este viaje, aprendemos que el propósito no se encuentra solo en los grandes logros o en los momentos de gloria. Aparece en las pequeñas acciones diarias, en cómo enfrentamos los desafíos y en nuestro compromiso de ser fieles a nosotros mismos. El propósito, entonces, se convierte en un camino, una práctica continua de vivir con integridad y significado. Cada paso, por pequeño que sea, nos devuelve a nosotros mismos, reforzando la idea de que el sentido de la vida reside en quién nos convertimos a lo largo del camino, y no solo en el destino final. Es este viaje continuo de autodescubrimiento lo que nos permite vivir con propósito, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a quienes realmente somos. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta cita de Jung ofrece una perspectiva sobre la búsqueda de propósito y el autoconocimiento que comienza dentro de nuestro propio mundo interior. Es en el acto de mirar hacia adentro, con coraje y curiosidad, donde se revelan aspectos importantes de lo que verdaderamente nos impulsa. Al dedicar unos minutos cada día a reflexionar, escribir o simplemente estar con nuestros propios pensamientos, comenzamos a descubrir que el propósito no solo se encuentra en logros visibles, sino en algo que crece desde adentro hacia afuera. Estas prácticas de autoconocimiento se convierten en un compromiso personal, donde cada experiencia contribuye a clarificar lo que realmente importa, reconocer nuestras propias sombras y los desafíos que surgen con el tiempo. Nos permite ver que las dificultades, lejos de ser obstáculos, son esenciales para que nuestros valores y metas echen raíces. Con cada pequeña elección y cada reflexión, comprendemos mejor cómo vivir en armonía con quienes somos. Al final, no buscamos un ideal perfecto o inmutable, sino una forma de expresarnos genuinamente, con aceptación de nuestras propias limitaciones y fortalezas. Esta autenticidad nos brinda una sensación de plenitud, donde la vida deja de ser simplemente una serie de logros para convertirse en una expresión continua y verdadera de quienes somos,